Saludos, mis apreciados hermanos. Un placer poder compartir con ustedes en esta clase del sacerdocio de todos los creyentes. Quiero comenzar hablándoles acerca de la etimología de la palabra en sí misma. La palabra hebrea para sacerdote es la palabra kohen. Y escuche bien los significados que pueden salir de esta palabra. Esta puede traducir sacerdote, por supuesto. Por cortesía también puede traducirse como sacerdote actuante. Aunque sea laico, dice entre paréntesis el diccionario Logos, que es de donde saco el significado. En algunas de las traducciones bíblicas más usadas, la palabra puede traducirse como ministro, principal, príncipe, sacerdocio, sacerdote, sacerdotal. Es básicamente estas palabras las que rodean el significado de kohen en hebreo, que se traduce como sacerdote. Palabra usada por Moisés en el libro de Génesis, en el capítulo 14, versículo 18, cuando hace referencia a un rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec, con el que tiene un encuentro. Este personaje es como bien sabemos todos, una tipología de Jesús, pero es un indicativo de que el sacerdocio no era propiamente judío o no es una herencia judía. Parece ser que en la región Mesopotamia, mucho antes de que existiera el pueblo de Israel, ya había sacerdotes. Existía esta práctica. Cuando el Señor libera al pueblo de Israel de Egipto, entonces pide a Moisés o le anuncia a Moisés qué es lo que él quiere con ese pueblo que está siendo liberado. Y es que este fuese un reino de sacerdotes. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Allí el Señor entonces quiere hacer del pueblo de Israel un pueblo distintivo. Como bien sabemos, antes del pueblo de Israel, en esas regiones mesopotámicas, como dije, existieron los patriarcas. Estamos hablando de Abraham, Noé, Isaac, Jacob. Estos personajes cumplieron funciones sacerdotales, aunque el pueblo de Israel no existía todavía. Podría yo incluso ir más atrás. Adán cumplió funciones sacerdotales. Abel cumplió funciones sacerdotales. Job, por ejemplo, en la historia, también cumplió funciones sacerdotales al hacer sacrificios e interceder ante Dios por el pueblo. Lo que significa que el sacerdocio básicamente es la conexión que hay entre Dios y la humanidad. Esto podría resumirse como sacerdocio. Ahora, es interesante que Dios espera del pueblo de Israel no que haya una práctica sacerdotal limitada. En el versículo que acabamos de citar, Éxodo 19, vemos a Dios tratando de hacer un pueblo donde todos sean partícipes de la conexión del mundo con Dios. Es decir, el pueblo de Israel se convertiría en la conexión del mundo que estaba sumergido en el pecado con Dios. Así lo expresa el comentario bíblico adventista. Quiero citarlo. Dice así: de acuerdo con el plan y el propósito divino, los israelitas habían de ser una raza tanto real como sacerdotal. En un mundo malo, servirían o serían reyes morales y espirituales, en el sentido de que habrían de prevalecer sobre el reino del pecado. Como sacerdotes, hablan de acercarse al Señor en oración, en alabanza y en sacrificio, como intermediarios entre Dios y los paganos. Debían servir como instructores, predicadores y profetas, y habían de ser ejemplo de un santo vivir, exponentes celestiales de la verdadera religión. ¿Se dan cuenta entonces que el plan original de Dios
era básicamente que todo miembro del pueblo de Israel fuese un sacerdote y se convirtieran en los depositarios de su ley y su verdad en el mundo. No era así con las regiones mesopotámicas y todos los demás pueblos paganos. Había una línea especial de generaciones que eran sacerdotes. Dios quería hacer algo diferente con el pueblo de Israel. Para eso instituyó esta nación. Y junto con la institucionalidad del sacerdocio, entonces también establece sus leyes, establece los parámetros y todo lo que debían hacer este reino de sacerdotes. Ahora, hubo un momento, una fractura en este plan de Dios cuando todo el pueblo se abocó a la idolatría en el momento en que Aarón permitió que se levantara un becerro de oro y se adorara, y todo aquello que ustedes conocen en la historia se encuentra en el libro de Éxodo. Y allí hubo una tribu de manera especial que salió al frente. Esta tribu es la tribu de Leví. Y el Señor, cuando vio que el pueblo no estaba todavía listo ni preparado para cumplir tales funciones sacerdotales, entonces decidió replantear el tema del sacerdocio y colocarlo solo a esta tribu, específicamente a Aarón y a sus hijos, que al parecer tenían esa disposición, más que perfección o más que santidad, porque Aarón, por supuesto, ustedes saben, él formó parte de aquella situación que se presentó en Israel porque él era el encargado para entonces. Entonces, lo que el Señor vio en Aarón y sus hijos, en su familia, en la tribu de Leví, fue disposición, fue reconocimiento. Y eso el Señor lo consideró a la hora de entonces replantear el sacerdocio, limitándolo solo a los levitas. Ahora, mi apreciado hermano, esto, desde mi perspectiva, trajo un gran problema al pueblo de Israel, como suele suceder en nuestra iglesia hoy, como suele pasar en muchas organizaciones. Y como humanos tendemos a extremizarnos. Y eso fue lo que sucedió con la línea sacerdotal israelita. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, ya existía más bien un sacerdocio que no representaba plenamente a Jesús. Que, dicho sea de paso, el sacerdocio es una representación de Jesús, propiamente dicha. Entonces, ya ellos no representaban plenamente a Jesús y el ministerio sacerdotal que el Señor esperaba del pueblo de Israel. Se convirtieron en exclusivistas, separatistas, y todos los demás en el pueblo entonces se enajenaron de su realidad, de lo que Dios los había llamado a hacer. Y es precisamente, entre otras cosas, para esto que Jesús vino al mundo, para restituir, para plantear nuevamente, traer nuevamente el plan original de Dios en el sacerdocio. Por eso nosotros leemos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, leemos lo siguiente. Pero vosotros, refiriéndose a los que creen en Jesucristo y aceptaron a Jesús como Salvador personal, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Fíjense las mismas palabras que se refirió cuando instituyó el sacerdocio para toda la nación. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces el Señor nuevamente en su venida a esta tierra, en el ejercicio de su ministerio por 3 años y medio, en su muerte en la cruz del Calvario, plantea nuevamente, vindica, trae otra vez a colación
el plan original de que todos los miembros de su nación, todo el pueblo adquirido por él, esa nación santa que él quiso establecer con Israel, ahora con Cristo se convierta en un sacerdocio real, en la participación o con la participación de todos los miembros. Ahora, para formar parte de eso es bueno saber cuáles eran las funciones que tenían los sacerdotes en el pasado, según lo que registra la Biblia, y lo que nosotros, por supuesto, debemos hacer, siendo que es una restauración, es un regreso al plan original de Dios. Vamos a leer algunas funciones que seguramente te vas a identificar con ellas. Número 1, los sacerdotes, dice la Biblia, cumplían funciones de intercesor del pueblo ante Dios, haciendo expiación por los pecados de todo el pueblo, de toda la nación. Es decir, que si nosotros somos una nación adquirida por Dios y un reino de sacerdotes como Dios siempre quiso, a través de Jesús en esta oportunidad, quiere decir que nosotros somos intercesores. ¿Y cómo hemos venido desarrollando esto en la iglesia? Bueno, a través del ministerio de la oración, que lleva adelante el ministerio de la mujer en sus frentes prácticos y funcionales, está presente desde tiempos muy remotos en nuestra iglesia y, como ya dijimos, en el sacerdocio antiguo de las Sagradas Escrituras. Otra de las funciones del sacerdocio es servir en las cosas sagradas, en el tabernáculo o en el templo. Eso podemos verlo en Éxodo 27:21. Los sacerdotes, la totalidad de los creyentes en este sentido, son los encargados del servicio en el templo, de todos los cultos, de todas las liturgias, de todas las actividades, desde el anciano hasta el menos expuesto de los cargos o responsabilidades y ministerios en la iglesia. Es interesante que esta tercera función que voy a mencionar ahora dice: consultar a Dios para conocer su voluntad y transmitirla al pueblo. Era otra de las funciones de los sacerdotes en el pasado y debe ser en la iglesia, repito, en la totalidad de los miembros de la iglesia. ¿Cómo se puede aplicar esto o contextualizar esto a nuestro tiempo? La predicación, por ejemplo, es una manera de consultar a Dios, conocer su voluntad y transmitirla al pueblo como fundamental medio de transmisión del mensaje de Dios. Es una de las funciones de todos los creyentes, predicar. Para ello debemos ser fervorosos en la oración. Nadie puede realizar un sermón sin antes ir a Dios en oración para que éste le muestre qué necesidades tiene la iglesia y de esta manera entonces poder suplirla a través del mensaje que Dios transmita a través de él. Otra de las funciones del sacerdote en el pasado y debe ser ahora es instruir al pueblo en la ley de Dios. Es decir, hacer discípulos. Es parte de la gran comisión, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Que guarden todas las cosas que os he enseñado. Dice Mateo 28, versículos 19 y 20. En la gran comisión está el hacer discípulos y es justamente una de las funciones que tiene todo el sacerdocio, es decir, todos los creyentes, que es de lo que estamos hablando. Otra de las funciones del sacerdote en el pasado y que debe aplicarse hoy, animar al pueblo para la batalla. Es decir, todos los miembros de iglesia somos motivadores, somos inspiradores para el evangelismo, que es la batalla realmente espiritual que todos nosotros tenemos como ejército hoy, porque es el llamado que Dios nos ha hecho, es la comisión que Dios nos ha dejado. Si hoy hablamos de batalla, tendríamos que hablar precisamente es de la batalla espiritual de arrebatarle las almas al enemigo y con ellas, como ya dijimos en la función anterior, hacer de ellos discípulos para Dios.
Otra de las funciones que tiene el sacerdocio es llevar el arca de la alianza en ocasiones especiales. Primero Dios. Podríamos nosotros muy bien aplicar en este contexto a que primero Dios. El pueblo de Israel, cuando los levitas estaban frente al sacerdocio, ellos cada vez que iban a la batalla, cada vez que había una oportunidad, alguna fiesta, el arca de Dios iba delante con quienes estaban responsabilizados en llevarla. Lo mismo debe ser hoy. Cada plan que nosotros tengamos, cada estrategia que planteemos a la iglesia, cada ministerio ejercido debe tener a Dios primero. Dios debe estar por delante. El sacerdote promueve la espiritualidad y la consagración de todos los miembros. Esto significaba llevar el arca delante. Dios es primero. Esto es una batalla espiritual. Esto es una guerra espiritual. Esto es un conflicto cósmico del que formamos parte, pero que realmente la batalla se puede ganar y se puede lograr con Jesús. Es una cuestión de consagración, de entregar nuestras vidas a Dios en santidad, buscar la santidad de Dios constantemente. Otra de las funciones es servir como escribas. Y mire, no es diferente hoy. Si hay una organización en el mundo que es completamente estadista, es precisamente esta iglesia, a la que Dios ha llamado para este tiempo, para que sea un reino de sacerdotes, una nación santa. Entonces, la secretaria lleva estadística, el ministerio personales lleva estadística, los ancianos llevan estadística, los pastores llevan estadística. Esta iglesia es numérica, esta iglesia es estadística. Debemos, como en el pasado, como Dios lo fue, como el pueblo de Israel lo fue, debemos llevar cuentas, números de todo lo que hacemos, de los logros adquiridos. Y esto lo hacían por un tiempo los escribas, pero ahora nosotros como reino de sacerdotes, todos debemos llevar estadísticas, debemos informar, debemos hacer nuestra parte. Eso es parte de lo que como sacerdotes, como el reino de sacerdotes, como el sacerdocio de todos los creyentes deberíamos hacer. Otra función importantísima de los sacerdotes en el pasado y que no debe ser diferente hoy es precisamente la de tesoreros. Eran los que llevaban cuenta y motivaban a ser fieles en los diezmos y en todas las contribuciones que se manifestaban a través de ofrendas o de donativos para algún plan especial. Todos los miembros de la iglesia tenemos como sacerdotes que ser fieles a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Pero no solamente eso, tenemos que ser promotores de esto. Tenemos que hacer que la iglesia y que el que está allí cavilando si da o no da su parte para la obra del evangelio, para ser fiel a Dios, este hermano que es sacerdote debe interceder, debe ayudarle, debe conducirlo a Cristo, debe que coloque esa persona a Dios primero como dueño de todo y promover, motivar para que éste cumpla la función de sacerdote, de ser fiel y también ser un motivador en los diezmos y las ofrendas. Mi querido hermano, hoy quiero invitarte, como el Pablo invitó al joven Timoteo allá en su segunda carta a este personaje, él le escribe lo siguiente, miren lo que dice: pero tú sé sobrio en todo. Pablo en su contexto dice que habrá muchos acumulación de maestros, falsas doctrinas, pero tú, dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista y por favor, esto lo anexo yo, cumple tu ministerio. Todos tenemos un ministerio porque el sacerdocio es para todos los creyentes. Ya no hay exclusividad. Ya no es el pastor hace esto, ya no es el anciano hace esto, no es el tesorero hace esto. Todos formamos parte de este reino de sacerdotes porque así Cristo lo vino a vindicar, así Cristo lo vino a restaurar.
como quería Dios en el principio con el pueblo de Israel. Entonces, sé sobrio en todo, cumple tu ministerio, sufre penalidades, dice, o aflicción, haz obra de evangelista, que es básicamente la razón por la que existe el sacerdocio. Conectar, como dijimos al principio, a Dios con la humanidad. Y esperando en Dios que un día puedas decir, como el mismo apóstol Pablo se refirió a Timoteo, diciendo: he peleado la buena batalla, dijo Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro, dice él, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Qué bueno sería que tú hoy puedas decir con seguridad eso. Y si no lo puedes decir, entonces puedas esforzarte a partir de este momento como sacerdote de Cristo, como representante de Cristo, como un tipo de Jesús, vivir en santidad y cumplir las funciones sacerdotales, para que un día puedas pronunciar estas palabras del apóstol Pablo, quien estaba seguro que había cumplido su ministerio, como exhorta al joven Timoteo a realizarlo. Pero miren lo que dice Pablo: no solamente a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8 está registrado lo que hemos leído ahora mismo para ti, como consejo de Pablo, y también para todos nosotros, como lo que esperamos llegar a lograr y que Él logró por la gracia maravillosa de Jesús. Dios te bendiga, mi apreciado. Adelante.